Un régimen es autoritario cuando empieza a atacar sociedad civil, cuando empieza a coartar poder judicial. No importa la ideología que tenga, cuando empiezan a dar esos pasos, pues ya estás perdiendo tu libertad. El régimen venezolano ha llegado a donde ha llegado gracias a las asesorías cubanas. Estos regímenes dan una impresión de unidad, pero sí son grandes coaliciones internas. Cuba se ha caracterizado desde la época de la URSS a ser un estado parásito. Tienen un sistema de control que ha sido diseñado a través de la Federación de Mujeres Cubanas, CDR, en tu cuadra, en cada cuadro hay un comité que te vigila y no es mentira. El valor de la libertad cada vez en la escala de valores de la gente ocupa un lugar menos importante. Como que la libertad pasó de moda. Cuando tú no tienes que comer, tú no piensas en democracia, tú no piensas en libertad. La próxima protesta que haya no va a ser tan pacífica como la del 11 de julio, porque quien responde con violencia, violencia va a recibir, y el gobierno cubano respondió con demasiada violencia. La solución en este momento tendría que venir dentro de ellos, y ahí está la esperanza, creo yo. El que caiga uno es la esperanza de que pueda caer el otro. Mi mensaje es: cuiden lo que tienen, porque cuando lo pierdan va a ser muy difícil recuperarlo. Presentado por Cruz Verde. Bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. El día de hoy tenemos a dos invitadas de lujo. Nos acompañan Olga González y Laritza Diversén. Olga es directora ejecutiva de Cubalex y Olga es directora de la Fundación Leonardo González Barreto y presidenta del Comité de Víctimas de Venezuela. También está con nosotros Sebastián Llenari, de nuestra casa, uno de nuestros jóvenes talentos, haciendo su debut en podcast. Laritza, Olga, es un placer tenerlas con nosotros por aquí. Bienvenidas a Guatemala también. Gracias por la invitación. ¿Por qué no nos cuentan un poquito de ustedes, de sus historias? Una de las cosas interesantes es que ambas vienen de países con una situación muy complicada, Cuba y Venezuela respectivamente, y que han estado mucho en la boca del público, especialmente Venezuela, últimamente por la coyuntura, pero aquí no nos olvidamos tampoco de Cuba. Así que, pues, esta es su casa, bienvenidas, cuéntenos un poquito de su historia. Bueno, yo soy fundadora de Cubalex. Cubalex se fundó en el 2010. Soy abogada, graduada de la Universidad de La Habana. Y lo que hacemos nosotros es ofrecer asesoría legal a las personas en Cuba. Lo hacíamos de manera face to face, en persona, cuando estábamos en la isla, pero en el 2016 allanaron nuestra sede, confiscaron todos nuestros medios de trabajo y nos vimos forzadas al exilio porque el Estado abrió una investigación y también amenazó con privarnos de la libertad. En 2017 registramos a Cubalex en Estados Unidos y desde ahí continuamos el trabajo, ahora de manera remota, porque en 2018 pues, el internet llegó a los teléfonos a los cubanos y eso nos abrió una ventana de oportunidades y desde entonces pues, seguimos documentando y denunciando las violaciones de derechos humanos, sobre todo a las personas privadas de libertad por motivos políticos. Hicimos una lista, que es un subregistro de personas detenidas, por ejemplo, el 11 de julio, que ha permitido poder monitorear la situación de esas personas ahora en prisión. Entonces, básicamente el trabajo de nosotros es no solo documentar, sino identificar esos patrones de violaciones que también hemos identificado que ocurren en Nicaragua y en Venezuela, porque el gobierno cubano ha exportado estas prácticas represivas a la región y pues hacemos incidencia internacional con la información que hemos recopilado. Okay. Sí, en mi caso, en el año 2017, mi esposo es asesinado cuando participaba en una protesta. Desde ese momento empecé a tratar de lograr y alcanzar justicia en el caso de mi esposo y que su caso no quedara impune. Empecé a escuchar historias de otras personas que les había sucedido lo mismo, madres que habían perdido a su único hijo. Había una coincidencia en todos y es que eran personas que querían democracia, muchachos, jóvenes que buscaban democracia, que querían algo diferente para Venezuela
y que habían sido asesinados, así como mi esposo, sin ni siquiera portar un arma. Desde ese momento empecé en el camino de los derechos humanos. 3 meses después del asesinato de mi esposo, fundé una organización en su honor. Mi esposo, desde el año 2014, era voluntario de Dr. Yasu, una organización que se dedica a llevar sonrisas a los niños en los hospitales. Era payaso de hospital. Y cuando mi esposo es asesinado, 3 meses más tarde creo una fundación en su honor para seguir su legado. Y varios meses después me uno a otros familiares y conformamos la Alianza de Familiares y Víctimas, Alfavic Venezuela, que está conformada por familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Desde ese momento inicio este recorrido en los derechos humanos, documentando todas las violaciones ocurridas en mi país. Empiezo a hacer incidencia a nivel internacional, a llevar las voces de quienes no podían hablar, y es lo que hoy me tiene acá en el College Freedom Forum. Okay. Bueno, son 2 historias bastante fuertes. Laritza, me llama la atención que hasta 2016 hubieran podido trabajar tranquilamente en Cuba. Bueno, tal vez tranquilamente no es la palabra más adecuada, pero digamos todavía había condiciones para poder operar en Cuba. ¿Qué pasó a partir de 2016? No había condiciones. De hecho, la oficina estaba en mi casa, en la sala de mi casa, era donde nosotros trabajábamos. Y creo que había una especie de tolerancia. El Estado no creía que el trabajo de nosotros fuera a tener algún tipo de impacto. Lo cierto es que cuando ellos allanan la sede encontraron que teníamos muchos casos. Nuestro servicio se promovió de boca en boca, sobre todo por las personas que estaban privadas de libertad. Le decían a su familia, mira, me dijeron de esta oficina, ve hasta allí. También en el 2016 nosotros empezamos a hacer un poco más de incidencia a nivel interno. Presentamos 3 propuestas de reforma a la ley electoral que estaba promoviendo, el partido estaba promoviendo una reforma al sistema electoral, y nosotros le dijimos, pues si vas a hacer una reforma, tienes que tener en cuenta estas propuestas. Creo que eso nos puso en el ojo de la diana, y o sea, normalmente nosotros no hacíamos las mismas actividades que otras organizaciones de la sociedad civil independiente, como era, por ejemplo, salir a la calle, hacer protestas silenciosas como las de las damas de blanco, por ejemplo, o hacer reuniones, sino que nosotros estamos en la oficina, venían las personas, nosotros las atendíamos y ya las personas se iban, ni había, tú sabes, grandes cantidad de personas aglomeradas, que es algo que le molesta al gobierno. Pero después de las 3 propuestas de reforma electoral, creo que ahí ya dije, hasta ahí. Y las consecuencias fueron de que fueron hasta las prisiones a interrogar a las personas que nosotros le ofrecimos el servicio, a preguntarle por qué recurrieron a Cuba Ley, ¿no? Creo que ahí fue donde se dieron cuenta del impacto que había tenido el trabajo que estábamos haciendo, sobre todo en las personas privadas de libertad. No era que no había condiciones para operar. O sea, no es que tú pudieras montar una oficina en Cuba y que si ellos no quieren, no operas. Ellos dijeron hasta aquí, no vas a seguir. Y arrasaron, rompieron puertas, bueno, nada, acabaron, nos dejaron sin nada, sin computadora, sin teléfono, sin dinero para comprar comida. Vos decirte así, se llevaron todo el dinero que había, por ejemplo, en mi casa, que no tenía nada que ver con el trabajo, también se lo llevaron. Eso es así. Laritza, esto me lleva a una pregunta para las dos, que es cómo ha evolucionado la situación en los últimos años. O sea, ¿cuál es la situación en Cuba y en Venezuela económicamente? ¿Cuál es el grado de privación, digamos? ¿Y se ha notado un incremento en la represión, por ejemplo? Porque sé que en Venezuela obviamente tuvimos las elecciones el año pasado y eso llevó a cierta intensificación del vigor del régimen, digamos. Y lo mismo en Cuba, donde también hemos tenido protestas y algún tipo de resistencia contra el régimen. Entonces mi pregunta es, ¿ha aumentado como el grado de sospecha del gobierno a tal nivel que incremente la represión? Mira, en el caso de Venezuela, por supuesto,
el régimen ha ido perfeccionando, es la palabra, sus mecanismos de represión, ha ido perfeccionando su aparato represor. En Venezuela, bueno, ya desde hace muchos años, incluso desde el gobierno de Chávez, empezaron a desaparecer los medios de comunicación. Empezaron por cerrar televisoras, luego cerraban emisoras de radio y periódico no existe, o sea, el periódico impreso no existe en Venezuela. Realmente hoy en día en Venezuela no existen medios de comunicación que puedan informar objetivamente lo que sucede. Y eso es como el principio, empezar a encerrar al pueblo, empezar a cerrar a las personas de la realidad que ocurre. ¿Ok? Por supuesto, toda persona que publique o que salga a protestar es reprimida. Y las elecciones en Venezuela fueron como un punto donde el régimen decidió quitarse la careta totalmente. Mira, el día de las elecciones en Venezuela, el 28 de julio del 2024, habían aproximadamente 300 presos políticos en ese momento. 3 semanas más tarde, habían más de 2.500 personas detenidas. Más de 2.500. Hoy en Venezuela hay aproximadamente 1.000 personas detenidas. Entonces, eso evidencia que el aparato represor del régimen venezolano ha ido perfeccionándose, porque además no es solamente la persona que agarran, detienen y torturan en las cárceles, sino que además el que está afuera, si tú sales, tú tienes que cerrar todas tus redes sociales. Si tú eres una persona opositora, tienes que cerrarlo, no puedes salir porque te revisan el teléfono. A ese nivel hemos llegado. Si tú publicas un WhatsApp, a ti te detienen si el WhatsApp está en contra del gobierno. Hace apenas una semana le dieron 15 años de prisión a un joven por publicar algo en su estado de WhatsApp. Y eso en países como Guatemala, y a lo mejor para ustedes es impensable que tú puedas escribir algo en tu WhatsApp que además es personal y que alguien te pueda meter preso y torturar y tratar como el delincuente más grande del mundo. Eso ocurre en Venezuela hoy en día. Entonces, sencillamente lo que ha hecho el régimen venezolano ha sido quitarse la careta y seguir reprimiendo, seguir utilizando la represión psicológica, porque las personas tienen mucho miedo. Las personas ven un funcionario en la calle y tiemblan porque queda al criterio del funcionario que te detenga o no, o que te imputen por la ley del odio, que es una de las leyes que existe en Venezuela. Entonces, cuando no hay Estado de Derecho, cuando las instituciones están tomadas, secuestradas por el régimen, realmente no hay posibilidad de que las cosas salgan bien. Bueno, en el caso de Cuba, creo que ha sido la política desde 1959 la del efecto ejemplarizante. O sea, no es que voy a reprimir a toda la población, pero con 2 o 3 que haga yo le mando el mensaje al resto. El resto se inhibe, ¿no? Eso fue lo que pasó en las protestas del 11 de julio. O sea, las protestas del 11 de julio son las protestas masivas más grandes que ha vivido Cuba después de las protestas, o sea, el triunfo de la revolución. En 94 salió un grupo de personas en el maleconazo que se conoce, pero no fue con la dimensión de las del 11 de julio. Después del 11 de julio la situación económica del país ha empeorado. O sea, no mejor, todo lo contrario. O sea, hay una inflación grandísima porque la gente no volvió a salir a las calles. Y es precisamente por el efecto ejemplarizante. Estamos hablando que impusieron 20 años de privación de la libertad a alguien por salir a decir a la calle libertad en las protestas del 11 de julio. Lo están acusando de sedición, o sea, asimilando una protesta a un acto sedicioso. La gente tiene miedo. Primero porque las prisiones en Cuba hay hacinamiento, hay tortura, porque es algo que nosotros documentamos a diario, la situación de las prisiones. Entonces eso te manda un mensaje. Y sobre todo que no te afecta solo a ti, también afecta a tu familia.
Es un sistema que se ha venido perfeccionando. Lo que ella mencionó de los medios de comunicación y lo que se vive en Cuba es un reflejo de lo que se está viviendo en Venezuela. Para nosotros son 65 años del síndrome de indefensión aprendida, un poco así, por decirlo de una forma. La gente tiene miedo de denunciar. Una madre tiene miedo de hacer una denuncia para no afectar, por ejemplo, el trabajo o la posición que pueda tener su hijo en un empleo, y guarda silencio y calla. Y así pasa, ¿no? Por eso creo que estos regímenes se fortalecen precisamente por el miedo y el silencio que guardan las personas, basado en eso. O sea, es que tienen el poder para hacerlo. Además que tienen la fuerza militar y a los militares a su favor. La discrecionalidad sin traba que mencionaba también Olga, de que un policía pueda mover todo el aparato judicial si quiere contra ti. Entonces eso también es parte del efecto ejemplarizante. Una de las grandes preguntas que a mí me surge con el caso de Cuba en específico, porque el de Venezuela, el régimen tiene un sostén a través de los recursos naturales de Venezuela que le permite seguir operando, y especialmente en los últimos años, ya desde que creo que en esta plataforma podemos hablar claramente de una narcodictadura en Venezuela. Hay otra fuente de ingresos que permite que ese régimen se mantenga operante, pero Cuba, después de tantos años de bloqueo, con una situación económica tan precaria, con una apertura nula hacia el comercio exterior, creo que me puedo hacer una idea de por dónde viene la respuesta a mi pregunta, pero quiero escucharlo de ustedes. ¿De dónde se sostiene el régimen cubano? ¿Qué lo mantiene todavía tan fuerte? Porque en la época de la Guerra Fría teníamos la respuesta que era la Unión Soviética, pero hoy en día, ¿qué sostiene al régimen cubano? ¿Por qué no cae? Mira, lo cierto es que tiene unos aliados estratégicos en la región que les ha permitido sobrevivir. Ahora mismo hay una crisis energética y de momento desaparece Turquía y le da un barco de petróleo. No sabemos qué le sabe a México, pero México también le regala, tú sabes, muy graciosamente, un poco de petróleo a Cuba. Cuba se ha caracterizado desde la época de la URSS a ser un estado parásito, la verdad. O sea, cuando llegan ellos, en 1959, Cuba una de los países con un desarrollo económico bastante avanzado para cómo estaba la región, incluso algunos países de Europa. Sin embargo, el atraso que tenemos hoy es de 50 años. 50 años, y ha sido también por estas prácticas. No sé, realmente nosotros no sabemos cómo logra que ANLO le diera petróleo o cómo logra que otros países le den. Turquía, por ejemplo, que manda cada rato. Rusia también. Y nosotros creemos que, porque evidentemente hay muchos secretos, no es un gobierno que sea transparente. Cuando tú vienes a ver la ley que sale, tiene una redacción tan compleja que tú ni siquiera puedes hacer una buena interpretación para saber por dónde viene. Pero, por ejemplo, ahora mismo van a vender tierras a los extranjeros. Cuando Cuba, en 1960, hizo una reforma agraria que supuestamente era para redistribuir la tierra, y al final el Estado cubano es dueño del 80% de la tierra, no la da en propiedad a sus ciudadanos, y ahora salen en su fruto extranjero, ¿no? Eso te dice mucho de qué es. Creo que ha sido, cambiamos de los terratenientes a un Estado que se ha apropiado de todos los recursos del país, y por última, creo que los está vendiendo poco a poco todos, ¿no? La inversión rusa creo que es una de las principales también. Cuba se ha visto, no en la misma dimensión que Venezuela, pero se ha visto implicada en escándalos de corrupción y en el tema de las drogas, algunos funcionarios cubanos. Bueno, la causa número 1 de 1989 con Ochoa es un ejemplo. Pero ahora mismo nosotros no sabemos cómo el gobierno cubano logra que otros estados le den esos recursos en los momentos más críticos, como ahora, que han tenido un apagón nacional. O sea, nadie en Cuba tiene electricidad excepto la élite, que tiene su forma, y la gente. O sea, tampoco sabemos por qué está resistiendo este tipo, porque ni siquiera en la época del periodo especial, que fue dura, se aguantó lo que están aguantando hoy la población cubana. Entonces no sabría decirte por la falta de transparencia, pero es evidente que hay algún tipo de negocio, y para mí están vendiendo poco a poco el país. ¿Y el régimen venezolano no? Yo le voy a adicionar algo a lo que dice Larissa. Yo
También creo que el gobierno cubano importa espionaje y asesoría. Y eso es lo que ha sostenido el régimen cubano y lo que ha promovido también en la región el socialismo de estos países. ¿Okay? Venezuela se ve dentro de la cúpula que quienes están allí más cercanos son cubanos. Lo ves, o sea, lo puedes ver, no es nada oculto. Y el régimen venezolano ha llegado a donde ha llegado gracias a las asesorías cubanas. Entonces, eso también es un ingreso que tiene el país. Y a eso se le suma el tema, obviamente, del narcotráfico. El narcotráfico en la región es uno de los temas más rentables que existe. Lo que antes existía en Colombia, ahora eso se mudó para Venezuela. Esa economía paralela del narcotráfico que existía hace algunos años en Colombia, hoy en día existe en Venezuela, abiertamente bajo el mando de altos militares del gobierno. Olga, algo muy interesante que mencionas es la subcontratación que hace el Estado cubano de su personal, digamos, sí. Lo vemos con las asesorías prominentemente, pero también con cosas quizá más inocuas, como los médicos. Eso me lleva a una pregunta y es, dentro de todos los regímenes autoritarios que hay en la región, ¿cuál es el más importante? Y me explico. Si cayera uno, ¿cuál sería el efecto sobre los demás? Por ejemplo, si cayera Venezuela, ¿qué implica el régimen en Venezuela? ¿Qué implicaría eso para Cuba? Del mismo modo, Laritza, si cayera Cuba, ¿qué implicaría eso para Venezuela? Te voy a decir algo. El 28 de julio, cuando el régimen venezolano se robó las elecciones, no solamente lloraban los venezolanos, sino también lloraba la comunidad cubana y la comunidad nicaragüense. Porque para todos nosotros, el que caiga uno es la esperanza de que pueda caer el otro. Porque al final ellos se sostienen, ellos son piezas que se sostienen unos con otros. Y hay demasiados secretos y demasiados intereses allí como para que solamente caiga uno solo. Tenlo por seguro que cae uno de los regímenes y todos los demás también van a caer. Eso va a suceder. Sobre todo los secretos. Sobre todo el tema de los secretos. Y hay algo que quiero adicionar a lo que mencionaba Larissa con relación a cómo se sostienen unos regímenes como Venezuela y Cuba. Y es el hambre. O sea, estos regímenes juegan con el hambre del pueblo. Cuando tú no tienes que comer, tú no piensas en democracia, tú no piensas en libertad. Cuando tú tienes tu estómago vacío, tú lo que quieres es comer. Y eso no le da cabida a más nada, porque al final más nada es importante si tú no tienes comida. Y eso es lo que ha hecho progresivamente países como Venezuela y Cuba. Han empezado a privar a su pueblo, a sus habitantes, de lo básico, de lo primario, de la comida, del gas, de la gasolina. En mi país se hacen filas para echar gasolina, para cargar combustible por 5 o 6 horas, en el mejor de los casos. En mi país hay regiones que solamente disfrutan de electricidad 4 horas al día. Pero es que eso se ha ido normalizando, porque las personas, en su afán de querer sobrevivir, no vivir, sino sobrevivir, empiezan a normalizar lo que no es normal. Que tú tengas que tener aparatos en tu casa para poder sostener un poco más las caídas eléctricas, eso no es normal. Que tú tengas que ir desde las 3 de la mañana o quizás desde el día anterior para comprar gas doméstico, eso no es normal. Entonces, aguas adentro ocurren muchas cosas que quizás hoy en día no le toman importancia, pero ocurren demasiadas cosas que llevan a la miseria humana
y a tener un pueblo desganado físico y emocionalmente por las carencias que existen en el país. Es un tema muy complicado. Y yo creo que por donde voy a llevar ahora la conversación es todavía más complicado de responder. Llevamos 65 años de régimen en Cuba, ya más de 30 también en Venezuela. Ha habido de todo. Murió Fidel Castro, se fueron los Castro del régimen, llegó Díaz-Canel. Eso generó una expectativa en el mundo de decir, tal vez ya con los Castro fuera hay un cambio en Cuba. Pues resulta que no. Hubo apertura por parte del gobierno de Obama, se generó mucha expectativa tampoco. En Venezuela estuvo todo el proceso de estas elecciones. Recuerdo la ilusión que generaron las primarias al ver el apoyo y ese nivel de unidad que había en la oposición después de tanto tiempo. En antaño, cuando las aperturas democráticas, la vía democrática se agotaba, solía haber una reacción de otro tipo para generar un cambio. Y me pregunto qué es lo que ha evitado que en Venezuela o en Cuba escale la situación a un punto de buscar derrocar al régimen fuera de las vías democráticas. Eso por un lado. Y mi otra pregunta es, ¿todavía existe esa vía democrática en ambos países? En el caso de Cuba no existe esa vía democrática. Primero, ellos tienen un control absoluto del proceso electoral. No hay forma de que gane una opción que no sea la de ellos. Y creo que ha sido un error incluso la comunidad internacional personalizar el caso cubano en la figura de Fidel Castro. Estamos hablando de un grupo político que incluye a los familiares que son los testaferros, que tienen intereses claves dentro del país y que lo están protegiendo a toda costa, porque tienen un sistema de privilegios que no quieren perder, ¿no? Incluso dinero. Que no, tienes una población que está totalmente empobrecida, a la que tú le pides sacrificio, a la que tienes controlada, porque tienen un sistema de control que ha sido diseñado a través de la Federación de Mujeres Cubanas, CDR, en tu cuadra, en cada cuadro hay un comité que te vigila y no es mentira, ¿no? Entonces, las vías democráticas en Cuba no están. Creo que la gente con las protestas del 11 de julio dice, teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo. Pero las sanciones por sedición de 20 años dicen que no, que eso, cuando tienes un poder así de esa manera, es difícil. Creo que más vale un fortalecimiento de la sociedad civil que estos gobiernos destruyen. Es lo primero que hace cuando llegan al poder, destruir el tejido social a través de prohibir organizaciones de la sociedad civil y el control del poder judicial. Ahora mismo en Cuba, las redes sociales están dando paso a una sociedad civil diferente, ¿no? En la que una madre que no tiene que darle de comer a sus hijos hace una directa y le dice a Díaz-Canel y a todo el que lo acompaña, hasta alma mía, y tú dices, wow. Y esa mujer sola logra ir acompañada de una comunidad que le hace frente, la apoya, la ayuda, no sé, es una forma diferente de organizarse, pero que toma tiempo. El Estado de la Paz también ha implementado todo un sistema para impedir que estas, principalmente las mujeres, lo digo en el caso de Cuba, las mujeres han tenido un rol muy fuerte, no solo durante las protestas del 11 de julio, sino después al acompañar a sus hijos, las damas de blanco. O sea, las mujeres en el activismo en Cuba han tenido un rol muy fuerte. Y son las madres desesperadas por sus hijos las que van a las redes sociales y a las que el Estado se piensa dos veces para tocar. Quizás a la gente joven pues la puede amedrentar, pero a una madre que ya no le interesa nada, que lo que le interesa es que mi hijo tiene hambre y tú no sé qué vas a hacer, pero tú me pones algo aquí en la carnicería para yo darle comida, si no esto te lo pongo malo y verdad que lo ponen malo. Creo que ahí es donde yo veo un poco la posibilidad de que se regenere un tejido social un poco más fuerte, pero toma tiempo, ¿no? Los cubanos vinieron a conocer el Internet en 2018, la 3G. Muchos no saben lo que es una cuenta de Google. Eso, o sea, la curva de aprendizaje es alta. Entonces, yo creo que toma mucho tiempo para que una sociedad como, o sea, por ejemplo, porque tenemos una primavera, como la primavera árabe en 2010, ¿no? Eso, el 11 de julio
fue un ejemplo de lo que pueden hacer los cubanos solo con las redes sociales, y por eso ellos han controlado y están controlando mucho más las redes sociales. Pero en el caso de Cuba, yo creo que sí, la próxima protesta que haya no va a ser tan pacífica como la del 11 de julio, porque quien responde con violencia va a recibir, y el gobierno cubano respondió con demasiada violencia. Los cubanos no van a salir desarmados a exigir libertad. Van a salir con armas rudimentarias, sí, porque no tienen otro tipo de armas, pero ya no van a ser tan pacíficos como fueron las del 11 de julio. Esa es mi opinión, lo que pasa en Cuba. Y no creo que ellos se vayan de ahí por las buenas. Tienen demasiados intereses que proteger. Yo lamento ponerme un poco histórico, pero en la caída de la Unión Soviética fue clave el hecho de que falló el contragolpe en contra de Gorbachev. Porque el ejército, digamos, que se rehusó o no amedrentó tanto al pueblo como la alta cúpula del ejército pensó que iban a hacer. ¿Existe alguna posibilidad de eso en Cuba o Venezuela? De que el ejército se desprenda del régimen. Yo le agrego. No creo. Porque sé que tienen un sistema clientelar dentro de las cúpulas del ejército, tanto en Venezuela como Cuba. Pero no son los altos mandos los que importan, son los mandos medios, son los coroneles, son la gente que está en los cuarteles. Yo recuerdo ver videos que, bueno, tristemente hay mucha desinformación. Recuerdo ver videos supuestamente del año pasado en Venezuela de un grupo de coroneles diciendo que no iban a obedecer las órdenes de Nicolás Maduro. Luego me enteré que el video era bastante más viejo. Pero de algo puntual como eso, de esa gente que no vive del negocio del narcotráfico, en el caso de Venezuela, o que no está tan bien sobornado como los altos mandos, hay un espacio para que ellos desconozcan al régimen, a los regímenes. En el caso de Cuba no creo. ¿Sabes por qué? Estar en las fuerzas militares o policiales, en el caso de Cuba, representa un poder de abuso que te da incluso que es corrupto. Pero tú le puedes quitar una java de manzana, una manzana en Cuba no hay, pero voy a poner no sé, plátano, aguacate. Tú abusas y tú te beneficias del puesto que tienes. Entonces la policía es corrupta en todos los niveles. Estamos hablando que es una corrupción desde arriba hasta abajo. Uh-huh. O sea, todo completo está corrupto. Entonces los militares también están... O sea, pasan la misma necesidad de hambre que la población, pero es en sus puestos donde resuelven. No le conviene dejar eso. O sea, después de la protesta del 11 de julio nadie dijo, no, yo no voy a seguir dando golpes. Si algún policía quiso dejar de hacer lo que hace, se monta una balsa y se va, y después que está fuera dice, ay, mira esto. Pero dentro, no creo. Eso por lo menos en el caso de Cuba. Sí, en el caso de Venezuela, con las elecciones, hubo mucha participación militar y mucho apoyo militar para que se lograra la estrategia de María Corina Machado y de lograr sacar las actas. Eso no se hubiese logrado sin la colaboración del Plan República a cargo de los militares, lo cual reafirma tu teoría de que sí hay aguas abajo militares en ciertos rangos que no quieren el régimen. Pero la realidad es que nuestro pueblo es un pueblo que es pacífico por naturaleza y que el ir a unas elecciones que incluso no estaban dadas las condiciones para que se dieran unas elecciones justas y transparentes, aún así el pueblo decidió ir y decidió dar un paso a favor de la democracia y de los aparatos democráticos existentes. ¿Cuál fue el resultado? El que ya sabemos. Uh-huh. El no reconocimiento del verdadero ganador y un quiebre por parte de Nicolás Maduro, donde se autoproclama ganador el 10 de enero. Esto hace un antes y un después en la historia venezolana, y sí pienso que hay muchísimos militares que están en contra. Pero eso no lo vamos a saber hasta que ocurra. Yo te voy a decir lo que siempre le digo a mis amigos y coincidimos en eso. Todos los días nos acostamos pensando que a las 2, 3, 4 de la mañana vamos a recibir una llamada diciéndonos se fue Nicolás Maduro o tumbaron a Nicolás Maduro, porque eso va a ocurrir en algún momento. El pueblo no tiene armas. El pueblo venezolano ha sufrido demasiado y psicológicamente está muy maltratado.
esto tiene que venir es de las filas internas del régimen, donde además sabemos que hay situaciones de resquebrajamiento interno. Entonces eso en cualquier momento se puede dar, es una de las posibilidades que hay. Y como para seguir a esa pregunta, ¿soluciones internacionales hay? Porque creo que esto se puede dividir en dos partes. La primera es el multilateralismo, o sea, organizaciones internacionales que insistan en algún arreglo que más o menos complazca a todo el mundo, o algo quizá más, pues, de Estados Unidos. Más crudo. Más crudo de Estados Unidos. ¿Existe alguna posibilidad de que eso pase? Y, francamente, ¿existe algún interés por parte de Estados Unidos de que eso pase? Bueno. Mira, con respecto al multilateralismo, Cuba ha utilizado eso como una estrategia para mantenerse en el poder, incluso para evitar la crítica, que Cuba constantemente esté lanzando su candidatura y sea uno de los países más votados en el Consejo de Derechos Humanos. Ya te dice a ti que ellos han utilizado el sistema de Naciones Unidas no solo para ocultar las violaciones de derechos humanos, así para que no lo critiquen y no lo señalen, sino para hacerlo, por ejemplo, que Venezuela está también en el Consejo de Derechos Humanos, Irán. O sea, además Cuba controla el voto de muchos países africanos que tiene un nivel de influencia en Naciones Unidas. O sea, un país empobrecido, y el tamaño del personal de la embajada de la misión permanente de Cuba en Naciones Unidas en Ginebra es del tamaño de la de Brasil. No es comparable ni con recursos, ¿no? Estamos hablando de que el Estado ha dedicado recursos a eso y controla a través del chantaje. Y nosotros hemos podido tratar de hacer incidencia con embajadores y dicen, no, con Cuba hay que tener cuidado. Te lo puedes preguntar y tienes que tener cuidado. Con respecto a la política de Estados Unidos actual, la política de Trump, pues hay mucho que decir. Primero, de que esté aliado, uno de los aliados estratégicos de Cuba, que es Rusia, ya no solo nos llena de temor. Y primero con toda la política, si lo que le están haciendo a Ucrania, Cuba lo vivió. Yeah. Sí. En la guerra cubano-española ya lo vivimos. Nosotros sabemos cuál es ese tipo. No solo eso, también que lo hemos estudiado. Pero aparte de eso, ver a un Estados Unidos en el que en la época de la Guerra Fría, ahora aliado con Kremlin. No, ya eso, a mí nadie me lo iba a contar, hasta ahora que lo estoy viendo, ¿no? ¿Qué pintamos nosotros en todo ese escenario? ¿No? Porque Cuba está, geopolíticamente, Cuba es una cuestión de seguridad para Estados Unidos. Uh-huh. Recordemos la guerra de los misiles de 1962 para Estados Unidos, que Rusia o China le haga una base militar en Cuba, es algo de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a terminar ahí? Bueno, no sabemos, porque además de que sí ha implementado políticas mucho más duras con respecto a Cuba, con, no sé, restricciones de visa por el tema de las misiones médicas, que ciertamente es una forma de esclavitud moderna, no solo con los médicos. Todo profesional que se gradúa en Cuba está sometido a esa forma de esclavitud moderna. También lo he hecho con la licencia petrolera en Venezuela, para la congelación de fondos que apoyaban a la sociedad civil. Eso es una contradicción. El cambio de lenguaje, de primero decir promoción de la democracia y los derechos humanos, a decir no queremos apoyar más cambios de régimen. O sea, ese es el lenguaje que utiliza el gobierno cubano. Atacar a la ANET, que es una de las instituciones que más ha apoyado a las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos restricciones. Por ejemplo, la Unión Europea no te da ningún tipo de fondo si tú no tienes registro en Cuba. Tú, imposible que obtengas. Igual lo intentó. No puedes obtener registro dentro del país. Por tanto, no puedes acceder a los fondos de la cooperación europea, a la Unión Europea. Tienes restricciones con los bancos. Por ejemplo, el hecho de que Cuba le tenga la palabra Cuba, aunque estemos registrados en Estados Unidos, incluso teniendo licencia OFA, los bancos europeos se niegan a hacernos transferencias, porque la palabra Cuba aparece ahí. O sea, tenemos muchas limitaciones para acceder a recursos, y además viene la administración y dice, ustedes no tienen que ver, no sé, una sociedad civil que es perseguida por el gobierno cubano, y ahora la deja sin recursos, sin ningún tipo de recursos para operar en un contexto que es sumamente adverso, a los que no puedes obtener más recursos que no sea eso, pues una cosa difícil. ¿Cómo vemos el futuro? Una población sumamente vulnerable, a la que
no está pensando en derechos humanos, no está pensando en democracia, no está pensando en libertad. Está pensando en que sus hijos se están muriendo de hambre, en que no tienen medicamentos, en que la gente se está cayendo desmayada en el suelo y cuando viene la asistencia médica son 9 horas después ya están muertos. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Cuba. La gente va a aceptar lo que le pongan en la mesa. Y si quiere hacer un mal lado en Gaza, ¿qué te imaginas que puedas hacer con una islita en el Caribe? No sé. A mí no me parece ninguna buena intención, la verdad. Y no había pensado en el tema de la alianza con Rusia y el mensaje que eso envía. Me pregunto cómo se sentirá mucho de su votante fuerte de la Florida, por lo menos sentimentalmente hablando. Yo estoy así como diciendo, miren no lo puede que ustedes ser. lo buscaron. Claro. Y por otro lado, bueno, yo creo que, y con Sebas lo estábamos hablando justo antes de empezar el podcast, con el tema de Venezuela, estamos confundidos con los mensajes contradictorios que se envían. Por una parte, hubo un momento donde parecía que se le iba a hacer una especie de bahía de cochinos con el permiso de Laritza, para usar el símil, a cambio de recibir vuelos de deportados. Luego viene y le quita la licencia a Chevron. Entonces creo que la incertidumbre es lo que reina en el panorama internacional. Ya para ir cerrando, porque creo que podríamos pasar aquí hablando 10 horas si quisiéramos. Creo que estamos en un momento crítico para el resto del mundo, ¿no? En un momento donde esos organismos multilaterales que de alguna manera han sido los grandes defensores de la democracia y de las libertades desde la Segunda Guerra Mundial parece haberse vuelto un nido de hipócritas, de mentirosos, y por otro lado su misma existencia parece estar más en riesgo que nunca. Y vemos de alguna manera que el valor de la libertad cada vez en la escala de valores de la gente ocupa un lugar menos importante, ¿no? Como que la libertad pasó de moda para mucha gente y eso es algo preocupante. Yo soy salvadoreño, lo veo en mi país. Tal vez no suena tanto por no ser, por no ser de izquierda y no ser socialista, que es tal vez para nosotros en América Latina la excelencia del autoritarismo últimamente. Pero hay mucha gente caminando hacia ese camino sin darse cuenta lo que es. Y creo que es valioso tener ejemplos de mujeres como ustedes, que lo han vivido en carne propia, que lo conocen de sus familiares y de ustedes mismos. ¿Qué mensaje le pueden mandar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven también? Porque también estamos en YouTube y en Spotify estamos en imagen también, así que por eso estamos aquí tan bonitos. ¿Qué mensaje podrían enviar a la gente y también a los que las van a ir a escuchar en el College Freedom Forum? Bueno, yo creo que tú lo has dicho. Cuando sientas que la libertad ya no es tan así, tienes que empezar a pensar que tu país está cambiando. Yo decía hace un rato que en las familias deben haber conversaciones incómodas. En todas las familias del mundo se debe hablar de violaciones de derechos humanos, se debe hablar de la importancia que es la democracia y la libertad para cada uno de sus ciudadanos. Y en la medida que esas conversaciones incómodas se den, en esa medida vamos a ir sembrando conciencia de libertad para cada uno de sus ciudadanos, y eso va a evitar o por lo menos a minimizar y poder ver cualquier señal que vaya en contra de los derechos de las personas. Bueno, yo empiezo con un dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En el caso mío, yo nací en un país donde ya no había libertad, no podías expresarte, donde tus padres te decían tienes que hablar bajito, no puedes decir eso donde quieras, tienes que cuidarte, ¿no? Luego llegas a un país donde está la libertad, supuestamente, y ves cómo la van perdiendo poco a poco y te asusta y dices, ¿ahora para dónde voy? ¿Para Marte? ¿No? Y no es una cuestión de ideología, no se trata ni de derecha ni de izquierda. Un régimen es autoritario cuando empieza a atacar sociedad civil, cuando empieza a coartar poder judicial. No importa la ideología que tenga, cuando empiezan a dar esos pasos, pues ya estás perdiendo tu libertad. Luego van a ir a por ti y no vas a poder hablar. Y bueno, eso, mi mensaje es: cuiden lo que tienen, porque cuando lo pierdan va a ser muy difícil recuperarlo. 65 años Cuba, una vez que estos regímenes se instauran, cuando ya tú te das cuenta, tienen una fortaleza tal
que ni multilateralismo. O sea, Sí. ¿cuántas gestiones humanitarias se han hecho en Venezuela? Por Dios. ¿Y qué han logrado? Nada. Si tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Para qué están ahí? Entonces, cuidar lo que tienen. Pues si lo pierden, es muy difícil recuperarlo. Sebas, ¿algún mensaje de despedida? Pues yo me quedaría con la reflexión de ustedes, de que si bien puede parecer que las cosas no tienen esperanza, que la gente por pura necesidad no está pensando en los grandes principios, en la democracia y la libertad, queda eso que mencionaron, que si cae uno es muy posible que los otros se tambaleen cuando menos, y que estos regímenes dan una impresión de unidad, pero sí son grandes coaliciones internas, y que por eso me parece que la solución en este momento tendría que venir dentro de ellos, y ahí está la esperanza, creo yo. Y aunque todo se vea cada vez más complicado, creo que siempre que todavía haya gente que pueda trabajar en cosas como las que trabajan ustedes, va a seguir habiendo esperanza. Así que mientras exista eso, nosotros vamos a tener las puertas abiertas para ustedes y para cualquier persona que comparta su mensaje, que comparta su visión y especialmente que comparte esa lucha. Así que muchas gracias, Laritza, muchas gracias, Olga. Y gracias a todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo. Los esperamos en el próximo episodio de Republicast. Presentado por Cruz Verde.